Muy buenas, Inés, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también aquí, deseando hablar contigo. Y nada, antes de comenzar un poquito a hablar sobre tu libro, nos podrías, bueno, te podrías presentar un poquito para que la gente te conozca, sepa qué haces. Vale. Bueno, yo me llamo Inés Lemel, soy psicóloga general sanitaria y tengo la especialidad de adicciones. Ujú. Y bueno, actualmente estoy trabajando en un centro de adicciones que se llama Centro Montau. Bueno, tenemos un centro de ingreso y un centro de día, centro ambulatorio en Gavà y en Vegas. Y bueno, pues disfruto mucho a diario pues ayudando a los pacientes, ¿no? También a gestionar un poco a nivel emocional, a nivel cognitivo y demás para poder salir de las drogas. Ostras, pues es un trabajo intenso, ¿no? Complicado, pues supongo que también tendrá su parte positiva, ¿no? Pues a nivel profesional también, pero complicado, ¿no? Ujú. Bueno, yo la verdad es que disfruto mucho, sí que no Sí. es fácil, creo que es más complicado para ellos que para los profesionales, No, ¿no? no, En este total, total. ya es, o sea, tema de drogas, tema de adicciones comportamentales y demás, y bueno, y en eso estamos. Bueno, pues tu trabajo hace muy bien, la verdad, porque es un trabajo súper necesario. Hoy Claro. vamos a hablar eso sobre tu libro, ¿no? Cómo sobrevivir al caos mental, que Ujú. es un libro que, bueno, ya desde aquí lo recomiendo para, ¿no? Tú pones, dices, claves para equilibrar la mente y las emociones. Y qué importante, ¿no? En el día a día, porque ahora estábamos hablando, ¿no? De lo duro que es verdad que lo que tú decías, ¿no? La parte más dura, ¿no? Es de los pacientes, pero también los profesionales, o sea, yo que trabajo también, ¿no? En el sector este del autismo, que es a veces pues complejo, que es muy satisfactorio y muy gratificante, pero también nos tenemos que cuidar un poco, ¿no? Entonces la pregunta Ajá. va por aquí, ¿no? Eso, ¿qué cosas provocan ese caos mental en el día a día? Ujú. A ver, realmente hay infinidad de cosas Uf. que nos pueden generar caos mental. Ujú. Para cada persona también es distinto, ¿no? Y hay personas que también es verdad que tienen más tendencia a este caos mental que otras, ¿no? Y ya no por la situación que pueden tener externamente, sino internamente. ¿Vale? Entonces, aspectos que pueden generar un caos mental, pues desde una situación sentimental, desde una situación laboral, una situación familiar complicada, un fallecimiento. Bueno, al final el caos mental puede ser provocado según si uno no sabe gestionar las adversidades, sus emociones, sus pensamientos, y funciona un poco, por decirlo de alguna manera, como el pollo sin cabeza, pues Ujú. eso le puede generar un caos mental, ¿no? O incluso funcionar en piloto automático. Ya, El claro, funcionar en piloto automático, al final, claro, que es un poco como funcionamos en la sociedad hoy en día, ¿no? totalmente. Con prisas, con la inmediatez y todo eso, al final pasamos por la vida sin darnos cuenta y eso llega un momento que la vida nos pone un freno, ¿no? También y Claro, a lo mejor ya es tarde y ya estamos metidos un poco en el caos mental. claro. Y bueno, la idea un poco de este libro era eso, ¿eh? O sea, yo tuve una época, pues eso, que me encontraba un poco en caos mental y eché de menos, en cierta manera, un manual, un libro, ¿no? En el que me diera ciertas herramientas para poder gestionar en la situación que me encontraba. Y bueno, sí que es verdad que ni en las escuelas, ni en la universidad, ni en casa, incluso en muchas ocasiones, ni nos dan herramientas ni nos enseñan a gestionar las emociones ni los pensamientos, ¿no? Es algo más conductual. Esta persona se porta mal y hay que castigarla, ¿no? O tiene que tener unas consecuencias, pero claro, seguramente detrás de una mala conducta pues hay unos pensamientos y unas emociones. Totalmente. O sea, mira, me has clavado la pregunta que te iba a hacer a raíz de lo que estabas hablando, y ya me la has contestado tú. Pero es un poco eso, Inés, que al final, eso en las escuelas, yo que trabajo con niños, niñas, ¿no? Y a veces tienen problemas emocionales, digo, ostras, qué carencia hay de esto, ¿no? Y después, claro, ¿qué pasa? Que los adultos, pues eso, ¿no? Que yo lo he hablado con otros profesionales como contigo, pues que somos un poco analfabetos emocionales, ¿no? O sea, no sé si es la Ujú. mejor palabra para expresar eso, pero sí que es verdad que en cuanto exigimos también a veces a los niños, ¿no? Que tú decías que se porten bien, que gestionen bien las emociones, porque esto está bien, esto está mal, pero como adultos tampoco lo hacemos. Ujú, totalmente. Y además intentamos también demostrar a los niños, ¿no? No llores, no sufras, ¿no? Los padres a los hijos muchas veces, ostras, que mi hijo no lo pase mal, que no llore,
no, pues eso, que no sufra. Y la realidad es que, bueno, el niño tiene que llorar, el niño tiene que caerse, el niño tiene... y por ahí también puede generar mucho, o sea, las familias también pueden generar mucho caos mental a los niños, ¿no? Transmitiéndoles un poco... Los adultos no sienten, mamá y Totalmente. papá lloran, ¿no? Es verdad. O cuando no tienen miedos, no, hay que ser valiente, así, ya está. Porque te digo que tienes que ser valiente y punto, ¿no? Pero es verdad que también eso se traslada, ¿no? También eso, leyendo un poco, ¿no? Sobre tu libro, sobre otros aspectos, que esa manera de afrontar las emociones, eso, cuando esos niños que tienen... A ver, no sé si es la mejor palabra porque yo no entiendo tanto de esto, pero no sé si trauma pero que después cuando llegan a la adultez, ¿no? Pues salen cositas, está claro. Les puede afectar, sí. Sobre todo en el tema de la seguridad también, ¿no? Y la confianza a la hora de crecer y demás, la confianza en uno mismo y la seguridad, al final se forja un poco desde pequeños. Desde la sobreprotección o desde el abandono, ninguno de los dos extremos es bueno. Claro. Hay que estar ahí, pero bueno, al final hay que dejar que también los niños en este caso hagan. Claro, claro. Y tú hablabas también, es otra cosa que quería hablar contigo, existe que hay gente con más predisposición, ¿no? a que le sature más, ¿no? Pues el día a día o que le provoque este caos mental del que hablas en el libro. ¿Hay más predisposición por parte de algunas personas que por otras? Sí, yo siempre lo digo, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, que trabajo con gente adicta y demás, no hay tanta diferencia, ¿no? Entre un adicto y un no adicto, ¿no? Simplemente que los adictos, por ejemplo, recurren a las sustancias y un no adicto, pues a lo mejor desarrolla una depresión o cualquier otro tipo de trastorno, ¿no? Pero sí que es verdad que por situaciones tanto culturales o de educación o a nivel social, pues hay personas que tienen más predisposición, ¿no? a tener más dificultad a la hora, o incluso por recursos también, más dificultad para gestionar las adversidades, que unos tienen más facilidades que otros en este sentido. Claro, y también supongo que ¿no? Un poco hablando también de la sociedad actual, tampoco ayuda mucho. O sea, quiero decir que tal como vivimos, tampoco es que, ¿no? Si hay esa predisposición de algunas personas, incluso las que no lo tienen, pueden llegar a tener ese caos mental, ¿no? El ritmo de vida, yo creo que, ¿no? ¿Cómo sobrevivimos a esto, ¿no? Porque el día a día es brutal, ¿no? Es lo que tú dices, ese piloto automático. O sea, yo ahora mismo sí que soy consciente de que estoy contigo, de que estoy hablando, pero a veces cojo la carrerilla y digo, ostras, ni me doy cuenta de lo que hago, ¿no? Totalmente. O incluso de camino al trabajo, ¿no? A mí muchas veces me ha pasado, claro, tantas veces de casa al trabajo, diariamente al final llegas al trabajo y dices, ostras, si he ido hablando por teléfono y no me he enterado, ¿no? Que he llegado ya al trabajo. Y si yo muchas veces les comento, ¿no? A los pacientes, sentaros en un banco en cualquier sitio donde haya cierta afluencia de gente y pararos a observar un poco de cómo va la gente, ¿no? O sea, o con el móvil o poca gente va realmente siendo consciente por la calle. Todo el mundo, y si pudiéramos tener como los pensamientos volaran, pues al final es automático, ¿no? El pensamiento, y tenemos un poco que también para evitar ese caos mental aprender a frenarlo. Claro, también es verdad que digo, incluso sabiéndolo, que tú sobre todo y yo también porque lo he leído y me lo habéis dicho muchos profesionales como tú, e incluso sabiéndolo recurrimos o sea, no, por ejemplo, yo ahora tengo que volver a casa en metro, pues ¿qué voy a hacer? Voy a estar con el móvil, a no ser que ahora después de salir de hablar contigo diga, no, pues ahora voy a fijarme más, ¿no? En la gente, pero fíjate que aun sabiéndolo recurrimos a eso. No sé si es también por el ritmo de vida tan, no sé, tan estresante que decimos, bueno, pues voy a intentar evadirme un poco. No lo sé, no sé. Porque al final estamos acostumbrados a lo fácil, ¿no? Ya. Y no sabemos aburrirnos, ¿no? O sea, los estímulos que recibimos es no te aburras, haz, ocúpate. Pero bueno, el estar en el metro, que pues no es la mejor situación o la situación más agradable, ¿no? Es como, bueno, pues venga, que se me pase el tiempo rápido. No, a veces también tenemos que aprender a aburrirnos, ¿no? Y desde el aburrimiento pueden salir cosas
muy interesantes también. Sí, 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 totalmente, ¿no? Y yo creo que también eso de, pues, de educación y eso, ¿no? Desde la creatividad también es cuando, ¿no? Cuando estamos más aburridos, esa creatividad se despierta y pueden Ujú. salir grandes ideas, ¿no? ¿Qué crees que son, Inés, esos condicionantes? ¿Qué es lo que más afecta para que se provoque ese caos mental? O sea, que, no sé, hemos dicho un montón de cosas, pues incluso las tecnologías, el estrés, no sé, pero para concretar un poquito, decir el top 3, top, no sé, un poco lo que tú consideres. Ujú. Desde mi punto de vista, el caos mental es algo interno más que externo, ¿no? En el sentido un poco lo que comentaba antes, Ujú. de qué manera percibes tú el mundo, las situaciones, las reacciones de la gente, cómo gestionas el trabajo, cómo te gestionas tú un poco el día a día, ¿no? Porque a lo mejor podemos trabajar en lo mismo y tener un nivel potente de trabajo y estresante, pero tú lo vives de una manera y yo de otra, Ya, ¿sabes? Entonces el caos mental, desde mi punto de vista, se genera más internamente y lo externo, obviamente, pues puede condicionar, pero al final claro. es una cuestión de cómo percibe cada persona cada situación. Puede ser también, no lo sé, corrígeme, que yo aquí me lanzo a la piscina y puede ser que aparte eso, ¿no? De cómo lo interpreto es también tener estrategias, ¿no? Yo creo, vamos, porque a lo mejor no lo que tú decías, ¿no? Supongamos dos casos, ¿no? El que tiene esa predisposición a que pueda sufrir, pues eso, ese caos mental, pero tiene estrategias, ¿no? Que a lo mejor, aunque tenga esa predisposición, sabe cómo frenarlo, tener herramientas, y después Ujú. alguien que a lo mejor no tiene esa predisposición, pero como eso, con el piloto automático, con el día a día, pues se deja llevar y al no tener estrategias, pues, a ver, no sé si es pero puede recurrir a las drogas, por ejemplo, o incluso a fármacos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, también es eso, es como interpretas, pero corrígeme si no, es también tener estrategias, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la persona que va en piloto automático y que dices, ¿no? Que igual no tiene tanta predisposición, cuando una persona recurre al final a las sustancias, por Ujú. ejemplo, o al juego o a cualquier tipo de adicción, el problema es que esa persona seguramente tiene más predisposición que la otra, pero no es consciente, ¿no? Porque uno puede ser consciente y al final Claro, la conciencia, como comento en el libro, es sí, algo es súper verdad. importante, ¿no? Ujú. Porque desde la conciencia al final lo puedes modificar. A lo mejor tienes más predisposición, eh, pero eres consciente y desde Claro, ahí puede haber un cambio. ¿Sabes? Entonces, si tú vas funcionando en piloto automático y no tomas conciencia o incluso minimizas, ¿no? O consideras que todo va bien, que no mm, pasa nada, que tú no puedes llegar a ese caos mucha mental, gente. Todo va bien, demasiado. esto es como, vamos, lo he escuchado, sí, sí, todo bien, ¿no? Y luego empiezas a rascar y, ¿no? Ujú, Sale de mm. todo. Sí, Entonces, sí, totalmente, ¿vale? Entonces, sí, todo bien. Bueno, tendríamos que rascar ahí un poco, ¿no? Porque al ya, final días malos tenemos todo el mundo. totalmente, totalmente. Ujú. Entonces, ya te digo, yo contigo, Inés, ya hablaría muchísimo, pero por experiencia también para ir, o sea, no me gusta hacer las entrevistas súper, súper largas porque al final se pierde un Ujú. poco, tú sabrás también, ¿no? La atención al final se diluye un poco. Teniendo en cuenta todo esto que has dicho, ¿qué cosas recomiendas? ¿Qué cosas recomiendas para eso, para sobrevivir, ¿no? A ese caos mental? Ujú. Sobre todo, normalizar la problemática de salud mental, ¿vale? Es decir, Importante. todo el mundo, pues lo que comentaba, ¿no? Todo el mundo tiene días malos y no pasa absolutamente nada. Aceptar que uno se equivoca, aceptar que uno tiene días malos, aceptar pues que la perfección no existe, ¿no? Al final. Y sobre todo el top uno de lo que comentábamos es el tomar conciencia. Es súper, súper importante. Y lo que entre comillas, me salvó a mí un poco del caos mental fue frenar, poner un poco freno en mi vida, ¿no? Porque me notaba súper acelerada y totalmente en Ujú. automático. Poner esto un poco a mi vida, verlo todo un poco con perspectiva y empezar a tomar conciencia. Ya. Fíjate que me veo reflejado un poco, digo, a lo mejor también yo tendré que hacer ese ejercicio, porque yo también voy a tope y aparte cuando, digo, a lo mejor también necesitaría ir, ¿no? Es verdad, te lo digo no desde el cachondeo ni nada, pero a veces cuando tengo más tiempo libre digo, bueno, pues voy a buscar otra cosa.
O sea, no sé Ya. parar, ¿sabes? Pero bueno, esto ya no voy a empezar aquí a hacer terapia y hablar de mí, pero bueno. Otro día. Vale, o sea, tomar conciencia. ¿Y qué señales, no, nos puede dar el cuerpo cuando eso, no? Lo que dices, que a lo mejor estamos mal, no sé, ¿no? La sensación, porque no es... a veces es verdad que llegamos al extremo de explotar, ¿no? Y que pasa algo más fuerte, pero antes, ¿no? La previa, para que la gente que a lo mejor escuche la entrevista diga, uff, pues a lo mejor tendría que frenar un poco, ¿no? Como tú dices. Ujú. Bueno, pues al final un poco, una de las cosas que también recomiendo mucho es a lo largo del día, o sea, por ejemplo, tú te despiertas y si estás con tu pareja le preguntas a lo mejor, ¿no? O a tus Claro. hijos, oye, ¿qué tal Ujú. has dormido? ¿Cómo estás? ¿No? Pero realmente a nosotros mismos, cuando te preguntas a lo largo del día, o te das los buenos días, o te das las buenas Sí. noches, o te preguntas qué tal, cómo estás, Ujú, ujú. ¿no? Vale. O te refuerzas a ti mismo también el trabajo que has hecho, o te animas si algo no sale bien, ¿no? La tendencia es, ostras, si no me sale algo bien, me machaco. Es verdad, Si me sale algo bien, sí me puedo felicitar, pero tampoco le doy mucho bombo, es verdad. ¿sabes? Entonces, bueno, realmente que cada uno se pare a preguntarse a sí mismo, ¿no? A empezar a ocuparnos de nosotros mismos en este sentido. Es verdad, porque a veces eso, ¿no? Y esto también leyéndolo en algún otro libro y demás, que a veces dice, dirígete a ti mismo como tú te diriges a los demás, en el sentido, ¿no? Porque tú cuando está alguien mal o algún familiar, amigo o quien sea está mal, pues tienes esa tendencia a cuidarle, a preocuparte, pero por ti, ¿no? Es ese diálogo, ¿no? Un poco tóxico contigo mismo de, pues, qué mal has hecho, todo mal, y empiezas ya ese pensamiento, ¿no? Rumiante, Ujú, que tú hablas también en el libro de la rumiación, de pensar y darle vueltas, ¿no? Eh, ujú, yo creo sí, que eso es muy típico y tú lo debes ver, ¿no? Muchas veces. ujú, sí, sí, sí. Y bueno, y los síntomas físicos también, ¿no? También, claro. Los dolores de cabeza, los dolores de espalda, la presión en el pecho, la falta de sueño, Claro, eso todo eso al final afecta. afecta. Y ya por ir acabando, esta es una pregunta, ¿no? Que te planteé y es el sentido o sea, ¿tú qué crees? Ya a lo mejor no sé si tanto profesional, sino a nivel personal, la expectativa de cómo va a ir la sociedad, porque es que, claro, tú no sé si debes haber visto pues, un aumento de casos, ¿no? En el sector que trabajas, un poco relacionado, Ujú, pues eso, por lo que hablábamos, ¿no? De esa sociedad que nos empuja a lo mejor llevar a un ritmo de vida que no es el mejor. Pero, ¿qué expectativa? No sé, siendo realista, ¿eh? Ni lo vamos a maquillar, ni vamos a dar sensación de que todo va fatal, ¿no? Pero un poco cómo es tu visión. ujú. Yo creo dos puntos de vista, Vale. ¿vale? Por un lado, es verdad que el tema de la salud mental cada vez se va normalizando más y cuando se normaliza más parece que salen más casos, ¿no? Y por ese lado, Claro. bien, porque por lo menos no se tapa, ¿no? Ujú. Como hace Sí, varios años atrás, que el tema del psicólogo también se está normalizando mucho más. ujú. Pero sí que es verdad que en la sociedad en la que vivimos, de la velocidad, de la inmediatez, las nuevas tecnologías, eh, menos sacrificio, menos esfuerzo, ¿no? Nos Ujú. estamos metiendo en una sociedad, pues al final eso, que el esfuerzo cuesta mucho, ¿no? Antes el esfuerzo Es parece verdad, como que sí, sí. todo el mundo se esforzaba más, ¿no? Ujú. Ahora es como parece, o desde mi punto de vista, lo que voy viendo en el trabajo sobre todo Ujú. también, pues la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Y sobre todo pues los adolescentes que he ido tratando a lo largo de mi trayectoria profesional no tienen nada que ver. Entonces, bueno, se irá viendo, ¿no? Porque esto al final se va viendo Sí, año no, no, tras año, claro. de repente Ujú. llega una pandemia y nos trastoca un Ya, poco es los verdad. planes, Sí, sí, sí. que la pandemia a nivel mental, Uf, bueno, ya afecta. las noticias y demás ya Mm, lo comunican, pero en tema de adicciones también se ha disparado es verdad. muchísimo. Entonces, a día de hoy, bueno, a mí me gusta que se esté normalizando, Ujú, ¿no? ujú. Pero bueno, creo que cada uno, más que poner el foco hacia afuera y centrarnos en comunidad, sociedad, que eso, bien, que cada uno empiece a poner un poco el Un foco poco sí. en sí mismo, ¿no? Y pararnos a pensar de qué manera estamos funcionando, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos,
Totalmente. sin tener, o sea, sin dejar de tener en cuenta que al final vivimos en sociedad, ¿no? Ujú. Y el ser humano es un ser social, pero igual no tanto poner el foco hacia afuera, sino poner más el foco hacia nosotros. Totalmente. Pues ya para la última pregunta, y ya es más curiosidad y también un poco pues, para poner datos, ¿no? O sea, eh, ¿qué edades te vienen de personas con adicciones? Porque esto yo creo que a veces nos maquillan, no lo sé, no sé si tú tienes esa sensación de infantilizar según qué cosas, ¿no? Que al final las personas también, ¿no? Tenemos conciencia y si no lo vemos por la tele lo podemos leer, pero yo creo que los datos aportan, pues eso, en este caso, objetividad, ¿no? Es decir, esto es así. O Ujú. sea, ¿qué edades te encuentras tú? ¿Cada vez más jóvenes? No sé un poco qué es lo que tú ves en tu día Ujú. a día. Pues de todo, desde gente de 20, 16, 17, 18 hasta 70 años. Ostras, uf, qué Ujú. fuerte, qué Sí, fuerte. sí, o sea, es un rango muy amplio. O sea, sí que Ya, es ya, verdad ya. que el rango entre 20 y 40, a lo mejor, pues hay más, pero en general de Sí, todas sí, las sí, de todas edades. las edades. Curioso, curioso. Bueno, Inés, pues ya está. O sea, era una entrevista cortita, pero creo que nos has dado un montón de pautas y lo que siempre digo, ¿no? En estos casos, que si quieren saber más o que te... Bueno, no sé si debes estar a tope a nivel de consulta, pero bueno, que contacten contigo si ¿Mm? es el caso o si no, que al menos pues tengan aquí el libro para leérselo. Muchísimas Eso es. gracias, Inés. Lo que necesiten, pues cualquier consulta, pues aquí estoy. Muy bien, pues muchísimas gracias Muy por tu bien. tiempo y A por ti, todo, ¿eh? Un Carlos. placer. Adiós. Igualmente, Que vaya saludos, bien. hasta Adiós. luego. Chao.